pues se titula así como está en el... Gracias. Como está en la hoja esa que les estoy entregando, que ahora la vamos a ir considerando punto por punto, todo lo que contiene esa hoja que les he entregado. Pero primero que nada, hermanos, decir que los pensamientos, ¿sí? El título de este mensaje es la primera línea de ese folio, la primera línea de la parte superior, que dice los lugares a donde nos llevan nuestros pensamientos. ¿Cuántos de los que están aquí piensan cada día? Amén, ¿verdad? Todos pensamos muchas cosas, ¿verdad? Porque la mente es un hervidero de pensamientos. Y los lugares a donde nos llevan los pensamientos, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿A dónde nos llevan nuestros pensamientos? Los pensamientos, hermanos, son como las carreteras. Depende de la carretera que usted coja, así esa carretera le llevará a un pueblo o le llevará a otro pueblo. Si usted coge la carretera del norte, que va hacia la parte norte de la isla, pues esa carretera le llevará a Arrieta, Guatiza, Máguez, Órsola y todos los pueblos que están en el norte de la isla, ¿verdad? Pero si usted coge la carretera del centro, esa que sube recto para arriba para San Bartolomé, esa es la carretera del centro, le lleva a San Bartolomé, al Museo del Campesino, le lleva a Tinajo y a todos esos pueblos que están en el centro de la isla. Y si usted coge la carretera del sur, pues ella le va a llevar a Uga, Yaiza, Playa Blanca y todos los pueblos que están en el sur, ¿no es cierto? Si coge la carretera de la verdad, si coge la carretera o el camino de la verdad, pues ella le llevará al reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero si coge la carretera de la mentira, ella le llevará al infierno. Y no es que Dios destina a nadie al infierno, es que cada persona elige por su propia voluntad o eligió la carretera, el camino que quiso elegir, fuera el bueno o fuera el malo, y ese camino pues le llevó al lugar donde estaba, que estaba en esa dirección. Como es dicho claramente, si coge la carretera del norte, pues se va a encontrar con todos los pueblos del norte, si coge la del centro, con los del centro, si coge la del sur, pues se va a encontrar con los pueblos del sur. Así que si existe predestinación, como dicen los calvinistas, es siempre predestinación a lo bueno, es a ser salvo. Pues la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. En otras palabras, que Dios destina a todo el mundo a ir para el reino de los cielos, porque ese es el plan perfecto de Dios. Dios quiere que todos los hombres y mujeres de la tierra se salven. Pero naturalmente no se salvan todos, porque solo se salvan los que cogen el camino que va al reino de los cielos, el camino angosto, la puerta estrecha. Si va por otro camino, pues se pierde y no va al reino de los cielos. Dios quiere, como digo, que todos se salven. Entonces, como los calvinistas hablan acerca de la predestinación, nosotros podemos decir que si hay predestinación es a que vayamos todos para el cielo. Dios no predestina a nadie al infierno. El que va para el infierno es porque libre y voluntariamente decidió coger la carretera o el camino que le lleva al infierno, y cuando se murió, pues desembocó en ese lugar, desembocó en el infierno, porque ese era el camino que la persona llevaba. Entonces, a continuación, les voy a presentar en ese folio que les acabamos de entregar, les vamos a presentar un folio con 3 líneas de pensamiento para ver a dónde llegan o dónde terminan esos pensamientos. Todos nosotros, cuando oímos un mensaje, una predicación del pastor o del que sea, pensamos algo, y lo que pensamos cae dentro de 3 líneas de pensamiento, ¿sí? Dentro de 3 líneas de pensamiento cae todo lo que nosotros pensamos. Y ahí tenemos en el folio, para analizar esas 3 líneas de pensamiento y veamos a dónde nos conduce cada una de esas 3 líneas de pensamiento.
Entonces, tome su folio y lea la línea superior. ¿Qué dice la línea superior, la primera línea? ¿Qué dice? Los lugares a donde nos llevan, ¿qué cosa? Nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos son como carreteras, ya dije, que nos llevan a determinados lugares. La segunda línea, ¿qué dice? Mensaje, declaración, es decir, usted piensa mucho cuando oye un mensaje, sea el mensaje del pastor o de otro predicador o de un hermano que predicó, usted piensa, todos pensamos cuando oímos un mensaje. Entonces ahí en la segunda línea tenemos mensaje, declaración. Usted interiormente está pensando una de esas tres cosas sobre el mensaje que acaba de escuchar, sobre el mensaje que usted oyó del pastor, del predicador, de quien fuera en internet. Lo que usted oyó cae dentro de esas tres líneas de pensamiento. ¿Es verdadero, es falso o tengo dudas? Es lo que dice la tercera línea, los encabezamientos, ¿verdad? ¿Es falso, es verdadero o tengo dudas? Ahí en una de esas tres columnas cae todo lo que usted está pensando. Y vamos a ver por separado cada uno de esos tres conceptos o de esas líneas de pensamiento para ver a dónde nos llevan nuestros pensamientos, si nos llevan a buen lugar o si nos llevan a mal lugar. Son tres carreteras o tres maneras de pensar diferentes, como el ejemplo que acabo de poner. La carretera del norte, pues nos lleva a los pueblos del norte, la del centro a Tinajo y la carretera del sur desemboca allá en Playa Blanca, que es el último pueblo de la carretera del sur. Todo lo que pensamos obligatoriamente cae dentro de una de esas tres líneas de pensamiento. ¿Es falso, es verdadero o tengo dudas? Entonces consideremos primero la columna de la izquierda. Vamos a considerar que el mensaje que usted escuchó a un pastor o a un predicador o a quien fuera, usted dice, eso es falso. Y bajo el encabezamiento de es falso hay dos columnas, la columna A y la columna B, ¿no es cierto? Bajo el encabezamiento de es falso hay dos columnas, columna A y columna B. Si usted cree que el mensaje es falso, tiene dos opciones, opción A y opción B. Opción A, ¿qué dice? Quedar callado es más cómodo, menos problema, ¿sí? Si usted piensa que el mensaje que ha oído es falso, entonces tiene dos opciones. Una opción es quedarse callado porque es más cómodo y no hay problema y así no digo nada y allá cada uno con su conciencia. La otra opción es la B. ¿Qué dice en la B? Hay que hablar para aclarar el asunto. Hay que hablar para aclarar el asunto. Si usted toma la opción A, quedar callado, vamos a ver a qué le conduce esa línea de pensamiento. La opción A le conduce a una raíz de amargura. Mire lo que dice debajo de quedar callado, ¿qué dice? Raíz de amargura, malestar, ¿verdad? Si usted oye un mensaje y ese mensaje usted considera que es falso y que eso no es correcto, entonces se le mete una raíz de amargura, una incomodidad, un malestar en su cuerpo y usted no está contento porque bueno, no le gustó o no pudo recibir ese mensaje porque es falso. Vamos a ver lo que dice ahí hay un numerito donde dice raíz de amargura, hay un numerito que si mira en la línea de abajo nos llevaría a Hebreos 12:15. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12:15, a ver en qué consiste eso de raíz de amargura. Hebreos 12:15. Lo que pretendo con este mensaje es que todos pensemos, ¿verdad? Y que todos pues pensemos bien y que pensemos de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Hebreos 12:15, ¿lo encontraron? Dice así la palabra del Señor en el versículo 15. Mirad bien
Fíjense bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia, el regalo de Dios, la salvación, que brotando alguna, ¿qué dice? Raíz de amargura. Una raíz de amargura, todos sabemos lo que es una raíz de amargura, ¿verdad? Es un malestar, una incomodidad, algo que me está amargando la vida interiormente, una situación, una cosa que no me gusta, eso es una raíz de amargura. La palabra dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la salvación, porque la salvación hay que perseguirla, eso de que salvo, siempre salvo, eso es mentira. La salvación la tenemos y hay que mantenerla y conservarla todos los días, como dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura estorba. ¿Estorba qué cosa? Estorba tu caminar con Cristo Jesús, porque si estás caminando con Cristo y estás feliz, no pasa nada, estás decidido a seguir para adelante, pero si tienes una amargura, esa amargura se te nota en el rostro. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. O sea que la raíz de amargura es mala porque contamina a las personas que están a su alrededor. La raíz de amargura se manifiesta en el rostro de la persona, en el semblante de la persona. Se le ve la tristeza, se le ve la amargura en el rostro, se ve amargado, y otras personas le van a estar preguntando, ¿qué te sucede? Te veo triste, te veo amargado. Y allí es donde se produce la murmuración, donde se produce la crítica. La persona interpelada va a decir, claro, no voy a estar amargado con lo que está sucediendo. El predicador o el pastor predicó una cosa que no está bien, una falsa doctrina. Y entonces pues se produce esa crítica y esa raíz de amargura se contamina a las demás personas, como dice la palabra en el verso 15 de Hebreos 12, alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. Entonces la raíz de amargura contamina, igual que el gozo, la alegría y la felicidad se contagia, pues también se contagia la amargura, la depresión, la frustración, la decepción. Entonces, la raíz de amargura, como dice, nos lleva al siguiente paso. Volviendo otra vez al folio, el siguiente paso es criticar al mensajero a sus espaldas con otras personas y contagiarlas, como dice Números capítulo 12, versículos 1 al 16. Eso fue lo que le pasó a María y a Aarón. Vamos a ver Números capítulo 12, Números capítulo 12, veamos lo que dice, es lo que sucedió a María y a Aarón. Dice así la palabra. Ya ustedes conocen este pasaje bíblico, ¿verdad? Que fue cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dice así el capítulo 12, versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras.
y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se les ocurrió? Entonces, verso 9, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, porque estaba leprosa. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Dios tuvo que darle una reprimenda y un castigo de dejar a María leprosa por 7 días por la murmuración. Por eso digo que la raíz de amargura nos lleva, o lleva a la persona que tiene la raíz de amargura, la lleva a criticar al mensajero a sus espaldas con otras personas. Y esa crítica produce una división de pensamiento y la persona o el que tiene la raíz de amargura junto con los contagiados pues se van de la iglesia o se produce una división. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Números capítulo 16. Es también un capítulo muy conocido por todos ustedes. De todas maneras, aquello no lo voy a leer entero porque es muy largo y me entretendría mucho con la predicación. Pero en Números capítulo 16 vemos a Coré, Datán y Abirán, que ellos con su crítica contagiaron a miles de personas y la ira de Dios se encendió contra ellos, contra Coré, Datán y Abirán, que eran los que estaban criticando, los que estaban murmurando. Y finalmente la tierra abrió su boca y se tragó a Coré, Datán y Abirán y a todos los que estaban siguiendo su consejo, y después a todos los contagiados, todos los que se dejaron contagiar por la crítica y por la murmuración, también terminaron muertos, murieron todos ellos en el desierto. Así que hablar por detrás, criticar, no es de valientes. Los valientes tienen que dar la cara y hablar frente a frente, con respeto y con educación. Si tiene razón en su argumento, pues usted tendrá argumento suficiente para demostrar que usted tiene sus razones de peso. Si no tiene razón, pues admita su error, porque reconocer los errores es de sabio. Claro que los pastores se pueden equivocar, los predicadores se pueden equivocar. Un refrán dice que todo el que tiene boca se equivoca. ¿Quién no se puede equivocar? El único que no se equivoca es Dios, pero todos los demás podemos equivocarnos. Entonces, ¿ven ustedes a dónde conduce el estar callado? Como hemos dicho, en esa línea de pensamiento, si usted piensa que el mensaje que oyó del predicador o del pastor o del que fuera es falso, pero usted queda callado, pues porque es más cómodo quedarse callado y a lo mejor iniciar una crítica a espaldas del pastor, pues eso termina en una división, como ha sucedido muchas veces en las iglesias, no solo en esta, sino en prácticamente todas las iglesias. Y esa línea de pensamiento de quedarse callado y de hablar a espaldas, eso trae oprobio, trae vergüenza y trae miseria al pueblo de Dios. Sin embargo, si usted toma la opción A, la opción B, bajo la columna es falso o bajo el encabezamiento es falso, usted toma la opción B. Esta opción es mejor y es más correcta que la opción A. La opción B es mucho más correcta.
mire lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, abra su Biblia por favor en Santiago 5, versículos 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Ustedes saben lo que es extraviarse, es decir, irse por el mal camino, por el camino del error. Extraviarse. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, se ha ido por un camino equivocado, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, va y le convence, sepa, dice el verso 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que si usted ve una persona que se extravió, y puede ser un hermano, puede ser un creyente, puede ser un líder, un diácono, un anciano, el mismo pastor se puede extraviar, porque hemos visto ya en la historia de la iglesia cientos de líderes y de pastores y de personas que se han extraviado de la verdad y han cogido por el camino de la mentira. Entonces, lo que dice el versículo 4 es que, el apartado B, debajo del encabezamiento es falso, dice, hay que hablar para aclarar el asunto. Hay que hablar, naturalmente hay que hablar, como dice Santiago 5, 19. Si alguno entre vosotros se ha extraviado y está por ahí perdido, se ha extraviado de la verdad y otro va y le hace volver, pues mira, gloria a Dios, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice un refrán que hablando se entiende la gente, ¿no es cierto? Si el pastor se ha equivocado o usted piensa que está equivocado, pues lo que debe hacer es marcar una cita con el pastor y hablar largo y tendido las cosas sobre las cuales se tiene duda hasta que se aclaren. Si el mensajero, el predicador, ha predicado algo que no es correcto, hay que hacerlo reconocer y que rectifique, y si no, se levantará una falsa doctrina, ¿verdad? Si miramos la línea de pensamiento B, hay que hablar para aclarar el asunto. Luego, esa línea de pensamiento nos lleva al segundo recuadro que dice, después del diálogo se aclaró todo. El mensajero reconoció su error, pidió perdón y hay bendición, ¿verdad? El pastor, el predicador se pudo haber equivocado y bueno, se aclaró todo con el diálogo, hay bendición. Y por último, el último recuadro de la línea B, de la columna B, dice, si el mensajero no reconoce su error, entonces hay ruina, porque se establece una falsa doctrina. Se establece una falsa doctrina y hay ruina, porque nadie supo corregir, porque nadie supo aclarar las cosas y poner una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. Se han levantado muchos falsos maestros hoy en día y la gente lo siguen porque la mayoría de ellos están ciegos espiritualmente también. Dice el Señor Jesucristo que si un ciego guía a otro ciego, los dos juntos van al hoyo, es decir, al infierno van los dos juntos. Entonces, bajo el encabezamiento de es verdadero, vamos a mirar ahora en el folio, vamos a mirar la columna central, es verdadero. Los lugares a donde nos llevan nuestros pensamientos, el mensaje, la declaración que usted escuchó, vamos a suponer que en este caso, en el caso anterior que hemos considerado ya, vimos que era falso. Pero si en este caso el mensaje es verdadero, el mensaje que el predicador, el pastor ha predicado es verdadero, también ahí hay dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A, ¿qué dice? Si se está seguro de que es verdadero, hay que decir un fuerte amén, así es. En el apartado B, o en la columna B, dice, si la persona no recibe el mensaje, habiendo admitido que es verdad bíblica, pues vamos a ver a dónde lleva esa línea de pensamiento. Veamos primero la opción A.
Si la persona está segura de que el mensaje es verdadero, hay que decir un fuerte amén. Así es. ¿No es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Si usted está oyendo una predicación y lo que el pastor está diciendo son versos bíblicos y los está interpretando correctamente, lo que usted tiene que decir es, sí Señor, así es, amén, gloria a Dios. Puede ocurrir la opción B, que la persona no recibe el mensaje sabiendo que es bíblico y verdadero. La opción B puede ocurrir también, puede ser que la persona no recibe el mensaje a pesar de que sabe que es bíblico y que es verdadero. La opción B le llevará a la ruina, la opción B le llevará a la ruina. Veremos después a qué tipo de ruina le llevará. Pero veamos primero la opción A. La opción A. Si la persona está segura que el mensaje es de Dios, ¿qué se debe hacer? Pues decir amén, sí, así es. ¿Por qué? Pues debajo en el siguiente recuadro dice, esto refuerza al mensajero ante la congregación y la verdad resplandece. Refuerza al mensajero, ¿verdad? Si yo estoy predicando verdades como castillos y ustedes dicen amén, así es, pues esto refuerza el mensaje, refuerza la verdad, refuerza la sana doctrina. Pero si la persona queda callada, entonces es como un gesto de indiferencia, ¿verdad? Como decir, me da lo mismo que sea una verdad o que sea una mentira. Cuando es una verdad, uno tiene que decir amén, así es, sí Señor, gloria a Dios, estamos de acuerdo. Entonces hay bendición. Hay bendición cuando se apoya la verdad. La sana doctrina es reforzada y se consolida la verdad. No apoyar la verdad y quedar en silencio es sospechoso. Hay que decir amén, así es. Como digo, esto refuerza al mensajero ante la congregación y la verdad resplandece y todo el mundo está firme y seguro y hay bendición del cielo, hay bendición de Dios. Amén. Sí, Señor. Veamos, por ejemplo, la línea de pensamiento de la opción B, donde es verdadero, tiene dos opciones, la opción A y la opción B. Si el mensaje es bíblico y la persona no lo recibe, esta es una cuestión interesante, quiero que pongan mucha atención. Si la persona no recibe el mensaje, habiendo admitido que es verdad bíblica, esto es peligroso y es muy dañino. ¿Qué sucede? Vamos al siguiente recuadro, hacia abajo. ¿Qué dice? Le entra un espíritu de rebelión y se va el espíritu de la verdad. O sea que si sigue la línea de pensamiento de la opción B, si la persona no recibe el mensaje, habiendo admitido que es una verdad bíblica, entonces el Espíritu Santo, lo primero que sucede es que el Espíritu Santo se va, porque la persona no recibe la verdad. Y después que se va el Espíritu Santo, la casa queda vacía y entra, ¿qué cosa? El espíritu de la rebelión. Entra el espíritu de la rebelión, hermano, es así. Cuando tenemos la verdad en el corazón y estamos seguros y firmes en la sana doctrina y en la verdad, el espíritu de rebelión no puede entrar. Pero cuando se rechaza la verdad y se deja allí arrimada a un lado, entonces es como que la verdad sale del corazón de la persona y se produce un vacío. Y en ese vacío, ahí entra el diablo y mete el espíritu de la rebelión. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Esto es un asunto sumamente importante, por eso quiero que le pongan mucha atención y que marquen todos esos versículos que están ahí, que ustedes lo vuelvan a estudiar en su casa otra vez, porque es así, hermano, es así, esa es
Ese es el lugar a donde nos llevan las carreteras, ese es el lugar a donde nos llevan nuestros pensamientos. Ya lo dice el título del mensaje, los lugares a donde nos llevan nuestros pensamientos, porque un pensamiento te lleva a otro y el otro te lleva a otro, es como una cadena, como los eslabones de una cadena que se van concatenando hasta llevar al final de la cadena. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El diablo va a descender a la tierra y bueno, ya sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo y está reinando en la tierra, y está trastornando la fe de muchas personas. Con todo engaño, verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de ¿qué dice? De la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Si no recibe el amor de la verdad, si no ama la verdad, porque la verdad es cruda, porque la verdad es dura, porque la verdad es la puerta estrecha, porque la verdad es el camino angosto, porque la verdad es más difícil que la mentira. Por lo general la mentira, la falsa doctrina es más dulce, más suave, más agradable. Entonces el diablo sabe quién está de su lado y quién está del lado de Dios. Por eso dice en el verso 10, con todo engaño de iniquidad. El diablo trae todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Y por qué es que se pierden? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No amaban la verdad, amaban la mentira, no amaban la sana doctrina, amaban la falsa doctrina. Porque la falsa doctrina es más fácil, la falsa doctrina todo vale, sí, no pasa nada, Dios es amor y Dios perdona y todo ese cuento. Y la verdad no les gusta a la gente, ¿verdad? Aquí hemos tenido muchísimas personas que han venido y han tratado de integrarse en la iglesia, pero cuando han oído unos cuantos mensajes se han marchado porque no quieren entrar por el camino estrecho, porque la verdad es muy cruda y se atragantan. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y cuando una persona no recibe o no tiene amor por la verdad para ser salvo, dice, por esto, por rechazar la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios sabe quién recibe la verdad, quién ama la verdad, quién la ama, quién la practica, quién la sigue. Y Dios sabe quién rechaza la verdad. Si rechaza la verdad, pues entonces, como digo, el Espíritu Santo sale de la persona, porque al Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de la verdad. ¿No es cierto? En la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, también se le conoce como el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu de verdad sale y entra un espíritu de error, un espíritu de mentira. Y siguiendo la línea de pensamiento de la columna B, dice, si a tiempo la persona reconoce su rebeldía y se arrepiente, entrará en bendición. Si a tiempo la persona reconoce su rebeldía y se arrepiente, entra en bendición, porque el espíritu de la rebelión se va y viene el Espíritu Santo. Pero si continúa en su rebelión, la persona terminará en la ruina espiritual. Termina en la ruina espiritual, hermano, es así. Si sigue esa línea de pensamiento. Y si vamos por último al encabezamiento, tengo dudas. El encabezamiento, tengo dudas. La columna de la derecha. Ahí tiene también dos opciones. Si usted al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, al escuchar la declaración, el mensaje profético, el mensaje de la palabra de Dios, usted tiene dudas. Recuerde que hay tres líneas de pensamiento. Usted considera que es falso, que es verdadero, o tiene dudas. Pues si tiene dudas, vamos a ver a dónde nos conduce el tener dudas.
Ahí también en esa columna de tengo dudas tiene dos opciones, la opción A y la opción B. Entonces, la opción A dice, aclarar la duda hablando y haciendo un estudio serio. Después de oír la predicación del predicador, del pastor, usted tiene dudas. Entonces, lo correcto sería aclarar la duda, haciendo un estudio serio sobre esa duda que usted tiene. Y la opción B, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. La persona decide mantener su duda. Si tienes dudas, optas por una de las dos cosas. Optas por la opción A, aclarar la duda, o dices, bueno, me quedo con la duda, y no eres capaz de hablar, no eres capaz de aclarar las cosas. Aclarar la duda hablando y haciendo un estudio serio del tema es lo correcto. La opción B, la persona decide mantener su duda. Aclarar la duda con un estudio serio de las Escrituras se termina en bendición y en seguridad de que caminamos por el camino verdadero. Sí, fíjese que si usted sigue esa línea de pensamiento en la columna A, dice aclarar la duda hablando y haciendo un estudio serio. Eso le lleva a se aclaró todo con el estudio y hay gozo, seguridad en la verdad. Y se transmite bendición a los demás y hay unidad en la iglesia. Pero si tomamos la opción B, veamos a dónde nos conduce la opción B. La duda trae malestar al corazón. La duda no es de Dios. La duda quita la seguridad. Dios nos da seguridad con su palabra, pero las dudas quitan la seguridad. La duda es justo lo contrario de la fe. La fe es seguridad, confianza. Estoy seguro de que voy por el buen camino. La duda es, estaré en el buen camino, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estará mal? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, con duda no vas a agradar a Dios, porque lo contrario de la fe es la duda. Y con la duda no glorificas el nombre del Señor. La duda, al ser mantenida por mucho tiempo en la mente, en la cabeza, en el corazón, se convierte en pecado. Si usted tiene una duda y la mantiene un día sí y otro también, y un mes, y 2 meses, y 1 año, y 2 años, esa duda al final se convierte en pecado, porque la duda es justo lo contrario de la fe. Mire lo que dice Romanos 14, 23. Vaya conmigo a Romanos 14, 23. Dice así la palabra de Dios: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice que es? Es pecado. El que duda, dice el verso 23, el que duda sobre lo que come. Y ahí, donde dice el que duda sobre lo que come, usted puede poner el que duda sobre lo que cree, el que duda sobre lo que piensa, el que duda sobre lo que viste, el que duda sobre todo, sobre esa relación que mantiene con otra persona, el que duda sobre cualquier cosa, está cometiendo pecado. Si tiene duda, no puede permanecer en la duda por más tiempo. Debe aclarar la duda lo antes posible. Es condenado el que duda sobre lo que come, sobre lo que cree, sobre lo que piensa, sobre lo que viste, sobre la relación que tiene con una persona. El que duda sobre eso, dice, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, nosotros tenemos que estar absolutamente seguros de que estamos en el buen camino, que tenemos la conciencia tranquila. Pero si hay un pensamiento que me incomoda, que me asalta, una duda, un malestar en mi corazón, usted no puede dejar eso ahí en su corazón indefinidamente en el tiempo. Porque el pecado
el pecado siendo consumado trae a la luz la muerte espiritual de la persona. Mire lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15, acerca del pecado. La duda es pecado. Y claro que usted puede tener una duda, pero hay que aclararla lo antes posible, porque si la duda la deja en el corazón, entonces se pudre su corazón. Dice Santiago 1, 13 al 15, dice lo siguiente. Santiago 1, 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Concupiscencia es atraído y seducido. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, son los deseos carnales pecaminosos. ¿Sí? Eso es la concupiscencia. Los deseos carnales pecaminosos. La persona que ha sido adicto al alcohol, pues el cuerpo le pide otra vez alcohol. El que ha sido adicto a la droga, el cuerpo le pide droga. El que ha sido adicto a la pornografía, el cuerpo le pide volver a ver pornografía. El que ha sido adicto al chisme, el cuerpo le pide otra vez ser chismoso o chismosa. Entonces dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio pecado, de su propio instinto carnal pecaminoso es atraído y seducido. Dice, entonces, verso 15, la concupiscencia, el deseo carnal malo, después que ha concebido, es decir, después de que se ha afirmado en la mente y en el corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice que da a luz? La muerte espiritual de la persona. El pecado, una vez que se consuma, una vez que se consolida, da a luz la muerte. Así que ya ve a dónde nos llevan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Ahí en este folio, pues usted tiene tres líneas de pensamiento cuando usted oye el mensaje, la declaración, y bajo cada uno de esos tres encabezados, pues hay dos opciones, opción A y opción B. Entonces, nuestros pensamientos son muy importantes. Ya ve usted a dónde nos llevan nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo dice claramente en Filipenses capítulo 4, versículo 8, venga a Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre lo que tenemos que estar pensando. Filipenses 4, 8. ¿Lo encontró? Amén. Mire lo que dice Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué dice? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso es lo que tenemos que tener entretenida la mente, pensando cosas buenas. Los lugares a donde nos llevan nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos, igual que las carreteras. Si coge la carretera del norte, va a terminar por allá, por Órsola. Si coge la del sur, va a terminar por Playa Blanca. Si coge una buena línea de pensamiento, usted va a llegar al cielo. Si coge una línea mala de pensamiento, va a llevar al infierno, porque depende el pensamiento, lo que usted esté pensando, la línea de pensamiento que hay en su mente y en su corazón, así le llevará a un lugar o a otro lugar, porque nosotros somos lo que pensamos.
Nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están ordenados y son buenos, nos llevarán por un buen camino. Pero si nuestros pensamientos están desordenados y son malos, nos llevarán por un mal camino. Así que, con frecuencia, nosotros estamos pensando. Usted debe de averiguar sobre qué es lo que usted está pensando habitualmente. Cada uno debe de hacer un análisis de conciencia, decir en qué está entretenida mi cabeza, mi mente, qué es lo que más estoy pensando yo cada día. Con frecuencia solemos pensar sobre el mismo pensamiento, las mismas cosas vienen a nuestra mente todos los días, las mismas cosas vienen a nuestra mente todos los días. Y si son dudas, tenemos que darle salida a esas dudas. No podemos mantener esas dudas por más tiempo. Tenemos que controlar la mente para que piense lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Ya lo vimos en Filipenses 4:8. No debemos dejar que nuestra mente vague por ahí y hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. La mente, hermano, es como un niño caprichoso. Ustedes han visto los niños caprichosos, ¿verdad? Hay niños que son muy caprichosos y tienen una voluntad muy firme. Dice, quiero ese juguete, y quiero ese juguete, y quiero... Y al final la madre le tiene que dar ese juguete porque es caprichoso, ¿verdad? Entonces la mente es también como un niño caprichoso. Quiere pensar una cosa. Y nosotros tenemos que decirle a nuestra mente, no, eso ya no se va a estar pensando más. Ahora vamos a pensar otra cosa que nos edifique, otra cosa que nos lleve a una cosa buena. Si un pensamiento malo viene una y otra vez a la mente y usted no lo echa fuera, ¿sabe qué? Ese pensamiento terminará en un hecho. El pensamiento se convertirá en un hecho. Una persona muy conocida en Gran Canaria, que yo la conocía desde hace como 35 años, se suicidó. ¿Y cree usted que esa decisión de suicidarse se le ocurrió hoy por la mañana y por la tarde fue y se suicidó? ¿Usted cree que eso es de un día para otro? No, que va. Ese pensamiento de suicidarse llevaba rondando por la cabeza de esta persona muchos meses, incluso años, llevaba rondando el pensamiento, me suicido y acabo ya con todo esto, me suicido y acabo ya con todo esto. Él llevaba varios meses, llevaba un tiempo largo pensando en el suicidio, y cuando se suicidó, una persona que lo conocía nos dijo, sí, eso lo llevaba él pensando mucho tiempo, porque se lo había dicho a esa persona, un día de estos acabo con mi vida. Quiere decir que el hombre el pensamiento del suicidio estaba viniendo a su cabeza desde hacía tiempo. Pero claro, como los pensamientos no se ven, pero cada persona sabe lo que está pensando. Pero usted no sabe lo que está pensando el otro, ni siquiera su hijo o su hija, su padre, su madre, su esposa. Usted solo sabe lo que usted piensa, pero no sabe lo que pasa por la cabeza de la otra persona. Por eso es importante comunicar los sentimientos y los pensamientos, ¿verdad? Porque si uno está atascado o continuamente pensando en un pensamiento malo, es bueno que lo comparta con otra persona que sea madura, para que esa otra persona le diga, no, hombre, no se te ocurra eso no está bien, quítate ese pensamiento de la cabeza, y empieza a hablarle y hablarle y hablarle y hablarle hasta que le ayuda, ¿verdad? Pero claro, este hombre que se suicidó en Gran Canaria, él era introvertido y era un creyente. Bueno, entre comillas lo de creyente, venía de cuando en cuando a la iglesia, pero no se abría ni conmigo como pastor, ni con los hermanos de la iglesia. Se abría a lo mejor con un impío, con un pecador de afuera, y el impío pues le da lo mismo que le diga que se quiere suicidar, como a él que le importa, pero con los hermanos de la iglesia nunca se abrió, y todos los hermanos de la iglesia se quedaron sorprendidos diciendo, pero mira, ¿y esto cómo fue? Pues mira, eso
llevaría tiempo rondando en la cabeza de él, pero él no se lo había dicho a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque era introvertido, le daba vergüenza exteriorizar sus pensamientos, pero es bueno exteriorizar nuestros pensamientos con personas maduras, con el pastor, con el diácono, con el anciano, con el líder, para que te digan si, oye, pues mira, pues sí, es un pensamiento correcto, o cuidado, es un pensamiento malo. Así que bueno compartir esos pensamientos. Una cosa importante que tenemos que hacer nosotros es cerrar el pasado y el presente si ha sido malo y mirar al futuro, ¿verdad? Porque muchas veces el diablo trae los episodios y los pensamientos de los momentos más dolorosos que hemos vivido, y mira lo que me hicieron, y mira cómo me trataron, y mira esto, y mira la herida, y mira que no me dieron lo que yo necesitaba, mi padre, mi madre, mi tío, mis familiares, mira el otro que me engañó, el otro que me traicionó, el otro que me abusó, el otro que me violó. Entonces, el diablo lo que quiere es que uno esté enredado en ese tipo de pensamientos, porque eso trae depresión, trae amargura y trae frustración, y finalmente cuando la persona sigue pensando, acaba tomando decisiones trágicas como la tomó este hombre ahí en Gran Canaria, que se suicidó. Por eso lo mejor, hermano, es cerrar el pasado. Si te trataron mal, regular o como sea, olvida todo el pasado y abre un capítulo nuevo con Dios y mira al futuro. Piensa en las cosas del futuro. Piensa que un día vas a estar en el reino de los cielos. Piensa que un día el Señor te va a abrazar y te va a curar todas tus heridas. Como dice el apóstol Pablo es un buen consejero. Termino ya este mensaje leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mira cómo pensaba el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Así tenemos que pensar nosotros, olvidar el pasado y mirar al futuro. Filipenses 3, 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, todo su pasado Pablo lo mete en el baúl de los recuerdos y lo deja encerrado allí, porque él quiere ganar a Cristo, él quiere ganar el reino de los cielos. Verso 9 dice, y ser hallado en él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, verso 10, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, Pablo dice, yo quiero ser como Cristo, yo estoy enfocado en el futuro, el pasado ya eso es historia, yo voy persiguiendo a Cristo, yo quiero estar en Cristo, quiero que Cristo esté en mí y yo en Cristo, y voy a la perfección. Dice en el verso 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, es decir, ahí estoy luchando, ahí estoy persiguiendo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, estoy persiguiendo la salvación de mi alma, la recompensa en el reino de los cielos. Estoy enfocado en el futuro, ya no miro atrás, ya el pasado es historia, ya eso está olvidado. Ahora mi vida está enfocada en el futuro, persiguiendo a Cristo para alcanzar a Cristo. Y dice que él no pretende haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El pasado ya está olvidado y extendiéndome a lo que está por delante. Así tenemos que ser nosotros, mirar al futuro, el reino de los cielos. Dice el verso 14, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, sigo corriendo, sigo luchando para alcanzar la victoria. Y el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una cosa, sintamos una misma cosa. O sea, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, sintamos siempre la palabra de Dios, siguiendo los caminos del Señor con determinación y con fuerza. Y sabemos que la vida se compone de pasado, presente y futuro, pero el pasado ya déjalo cerrado, olvídalo. Enfócate en el presente, vive el presente y camina hacia el futuro, tratando de ser como Cristo, y ya lo demás, eso queda en el olvido. Y de esta manera nosotros vamos a ir creciendo y de esta manera nuestros pensamientos nos llevarán al reino de los cielos, que es a donde todos queremos ir, ¿verdad? Al reino de los cielos. Así que vamos a estar orando para que podamos ser sabios y poder cerrar el pasado y mirar al futuro y pensar en el futuro, pensar que un día estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Esto es lo más maravilloso que hay. Si usted piensa en esas cosas, pues inmediatamente dice, ay, pues quiero hacer la voluntad de Dios. Si quiero entrar arriba, pues yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces vive un presente consagrado para la gloria de Dios. Amén. Pues nos ponemos de pie y terminamos ya con una oración de gratitud, y cualquier persona que quiera hablar conmigo sobre dudas o cuestiones